Bien, leemos entonces 1 Corintios 2. Vamos a leer desde el versículo 9 para recordar lo último que vimos la semana pasada. Dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, esas cosas, por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Bien, estuvimos hablando desde el versículo 5, ¿se acuerdan? Versículo 6, hemos hablado de la sabiduría, la verdadera sabiduría. El versículo 6 dice Pablo que sí hablamos sabiduría, pero solo que esa sabiduría la hablamos entre los que han alcanzado madurez. Yo les dije que eso se traduce, pues hablamos de esa sabiduría entre los creyentes. Pero luego en el versículo 7 dice que esa sabiduría estaba oculta, era una sabiduría escondida, que es lo que hemos estado viendo. Entonces hay una sabiduría que es verdadera, esa es la que hablamos, esa sabiduría estuvo oculta. Luego el versículo 8, esa sabiduría no fue entendida por nadie de este siglo, o sea, por ninguna persona de una manera mundana. Y luego vemos que es una sabiduría también preparada, dice el versículo, el versículo 7, en la parte final, que Dios predestinó para nuestra gloria, esa sabiduría. Y luego el versículo 9 dice que esa sabiduría Dios la ha preparado para los que le aman. Entonces, hemos visto sabiduría que sí existe, la verdadera sabiduría escondida, sabiduría predestinada, sabiduría preparada, y sabiduría, pues ahora vamos a ver sabiduría revelada. Esta sabiduría que Pablo dice que se hablan entre los creyentes es la sabiduría revelada por el Espíritu, por medio del Espíritu. Así que hemos visto entonces que la que antes estaba escondida y que era inaccesible porque no se podía acceder por medios humanos, no se podía adquirir por mucho que tú quisieras indagar, sino es que si el Espíritu no te la muestra, pues no la ves, no la descubres. Que eso es lo que trata el versículo 10, dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. O sea, Dios decidió revelar esa sabiduría por medio de su Espíritu. De hecho, esa sabiduría estuvo escondida. Y esa sabiduría, en la predestinación de esa misma sabiduría, el Señor decidió que fuera por medio del Espíritu Santo que se nos revelara. ¿Qué sabiduría? Ya yo les dije, el Evangelio, Cristo y este crucificado con todo lo que implica, obviamente también Cristo y este resucitado. Así que ahora es accesible, ahora esa sabiduría es accesible. Pero también vemos allí obviamente la clara negación que Pablo hace sobre los medios humanos por alcanzar esta sabiduría. Ahí yo les puse, no es un descubrimiento humano, tampoco es deducción humana, mucho menos consiste en inteligencia humana, y tampoco es un estudio personal, un estudio propio. No importa cuánto indagues. De hecho, se recuerdan que en los fariseos hay un pasaje que a veces entendemos mal. Jesús dice a los fariseos, acuérdense, parece que se escudriñan la escritura porque en ella parece que encuentran vida. Muchas veces nosotros usamos ese pasaje como si fuera una orden. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece, sin embargo, eso no es un imperativo, es un indicativo. O sea, Jesús le está diciendo a ellos, ustedes escudriñan las escrituras, o sea, y escudriñar no es leer. Escudriñar es indagar, es meterse en el estudio. Dice, pero no me conocen. No me conocen. O sea, vemos que a quienes Jesús les dice esto, eran personas que estudiaban la escritura durísimo. O sea, estaban más cerca que un mundano, por decirlo así, con un inconverso, que un pagano en aquel entonces. Pero aún así dice, pero
Ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren creerle. ¿Por qué? Porque aunque indagaban, escudriñaban, pues el Espíritu Santo no le había revelado a ellos quién era el Cristo. Entonces, por más estudioso que sea una persona, por más que aprenda inclusive idiomas bíblicos, hoy ya pues hay muchas personas por ahí estudiando idiomas bíblicos, ya inclusive hay precios sumamente asequibles de esos cursos. Y a veces me da risa porque cuando veo a estas personas a veces yo las veo más perdidas. De hecho, hay un caso muy cercano que algunos conocemos aquí de una persona pues que se metió en un curso eso y aquí hablaba unas cosas todo loca. O sea, en vez de acercarse se alejó. El idioma bíblico lo debió acercar, no, es la deducción, ¿no? Sin embargo lo alejó. ¿Pero por qué lo alejó? Porque no se trata de sabiduría humana. Aún el idioma bíblico es un idioma que hablaban hombres. ¿Me entienden? Tanto griego koiné como el hebreo bíblico y el arameo. Sigue siendo idiomas bíblicos, por lo tanto sigue siendo algo del hombre. El asunto es que la revelación del misterio de Dios es por medio del Espíritu Santo. Es lo que dice aquí, Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Y sin Espíritu no hay revelación. Porque ese fue el modo que el Señor quiso. Así que por más que lo intentemos, hermanos, nosotros ya de aquí puedes ver una aplicación que va desprendiéndose inmediatamente. Que todo lo que tiene que ver con el Señor, no importa tu inteligencia, no importa tus estudios, sino cuánto tú pidas al Señor que revele por su Espíritu Santo. Y no revelación nueva, es la que está aquí. Dios la reveló. No la revelará. Vemos que el pasaje dice, Dios la revelará. Dios la reveló por medio de su Espíritu. Ahora, dice aquí el apóstol Pablo que fue por medio del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña. Y aquí este pasaje lo entendemos de la siguiente manera. El Espíritu Santo es el único calificado para hacerlo. ¿Por qué? Porque escudriña, yo les puse allí, que significa investigar a fondo, no superficialmente. Lo profundo, cuando dice aquí escudriña, a unas profundidades de Dios, está hablando de la esencia, la profundidad de la esencia y de los planes de Dios. Sin embargo, pues ahorita les voy a explicar algo más, porque esto no significa que el Espíritu Santo ande escudriñando a Dios. Yo ahorita les digo qué significa más exactamente eso. Sin embargo, les puse en lo que es el lenguaje que usa el apóstol Pablo, para que tú entiendas lo que significa. Pero ahorita te voy a dar un significado más todavía teológico, más claro. Antes de eso, quiero recordar las palabras de Vernon McGee. Mira lo que dice Vernon McGee. Y obviamente yo creo que yo les he hablado de Antonio Piñeros en otras ocasiones, y esto tiene que ver con eso. Dice, hay ciertas cosas que usted puede aprender estudiando la Biblia. O sea, cualquiera, el inconverso, el vecino que no va a la iglesia, que nunca ha ido a una iglesia, le agarra la Biblia y va a entender un par de cosas. Por ejemplo, cómo es la historia. Usted no ha visto una persona agarra la Biblia, no es creyente, pero va a saber, mira, ahí habla de un pueblo antiguo. Y mira, habla de unos filisteos, y habla de un David, Goliat, viera que ese David era un valiente, que tipo era un loco. Porque ahí está la narrativa. Puede aprender de la poesía de ella, de la escritura, vemos los salmos. Puede inclusive aprender en cantar el nuevo romanticismo. Me explico, puede inclusive tener un lenguaje más poético al estudiar los salmos. Y muchas otras cosas, dice McGee, que se aprenden utilizando la mente de uno, o sea, la mente natural, y por medio de un estudio. ¿Estamos? Sin embargo, miren lo que continúa diciendo McGee. Pero uno no puede recibir las verdades espirituales de esa manera. O sea, sí por un mero estudio, no puede recibir las verdades espirituales de esa manera porque lo importante es que Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Hay ciertas cosas, dice McGee, que solamente el Espíritu de Dios nos puede revelar. ¿Se entiende? Por eso es que hay estudiosos de la Biblia que no son cristianos. Y yo les he hablado ya, yo les he dicho varias veces ejemplos. Y se dan una enredada y tú te quedas y tú de repente tú no eres un erudito, como estos que se enredan. Y tú dices, pero si está sencillo, ahí en el texto se ve.
Es que ahora está sencillo, pero lo que no sabes o no te has dado cuenta es que si tú lo entendiste de esa manera sencilla y el otro académico no, es porque él con su propio método humano no pudo llegar a lo que el Espíritu te reveló a ti. ¿Entienden? Y eso, como les dije la semana pasada, es hermoso, porque nuevamente se cumple: avergonzaré a los sabios con los necios. Tal vez para un Antonio Piñero, una persona que venga a La Roca, sea un necio, un tonto, y definitivamente un indocto. Sin embargo, hay un pasaje que tú puedes entender y él no, siéndole el académico, porque se trata del Espíritu que revela y no del esfuerzo humano. ¿Estamos claros, hermano? Y eso, obviamente, esto es belleza del Evangelio, porque el Evangelio entonces no toma en cuenta los títulos, sino a quien el Espíritu quiera revelarle. Pablo continúa diciendo que el Espíritu, como dije, todo lo escudriña, y ahí le tengo la declaración: el Espíritu todo lo escudriña no significa que investigue, que él investigue o averigüe todas las cosas, sino mira lo que significa. Según el comentario Bacon, dice que significa que tiene un conocimiento completo y exacto. Bacon, yo les he hablado del diccionario, pero el comentario bíblico Bacon, que es un comentario wesleyano, y allí dice que el Espíritu Santo tiene un completo y exacto conocimiento de Dios. No es que lo va descubriendo, porque eso sería atentar contra la divinidad del Espíritu Santo, que vamos a ver ahorita. Ya, que el Espíritu Santo todo lo escudriña es porque Pablo está ilustrando una situación que nosotros vimos como humanos y la pone como una analogía, obviamente, comparando también el Espíritu de Dios con Dios. El Espíritu del hombre y el hombre, el Espíritu de Dios y Dios. Entonces tiene que decir que le escudriña. Nuestro espíritu sí nos escudriña. Usted se está conociendo cada día más, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo no está conociendo a Dios cada día más. Por eso, aunque se utilice aquí que todo lo escudriña, realmente no debemos entender que el Espíritu Santo está aprendiendo de Dios cada día más, porque Él es Dios. Y claro, a diferencia de nosotros, que no nos conocemos a nosotros mismos, porque somos seres imperfectos y a veces no nos queremos conocer a nosotros mismos. ¿Ya? Si no, no hubiera estado, ¿se acuerdan la inscripción del oráculo de Delfos? ¿Alguien sabe lo que decía el oráculo de Delfos? Tenía una inscripción que decía: conócete a ti mismo. Entre los filósofos esta era una gran frase: conócete a ti mismo. ¿Y eso qué implica? ¿Qué pensaban los filósofos? Que el hombre no se conoce a sí mismo. Entonces el Espíritu de Dios no está conociendo a Dios, Él sí conoce todo de Dios. Solo que para motivos educativos, Pablo trata como si fueran dos cosas similares por motivos ilustrativos y de comprensión. ¿Estamos? No vaya a pensar aquí con esto que el Espíritu Santo está cada día aprendiendo más de Dios. Y mira lo que dice el diccionario Vine, que es un diccionario expositivo muy bueno. Ya yo lo he recomendado otras veces. Dice que lo profundo de Dios son los consejos y propósitos de Dios. Lo profundo de Dios son los consejos y propósitos de Dios, así como todo lo que pertenece a su naturaleza y atributos. O sea, en otras palabras, cuando dice el Espíritu Santo todo lo escudriña a unas profundidades de Dios, está diciendo el apóstol que el Espíritu Santo, desde la antigüedad, antes de la fundación del mundo, ya conocía este plan, porque conoce a Dios, tiene un pleno conocimiento de Dios, lo que son sus atributos, lo que es sus atributos de misericordia, justicia, bondad, verdad. Y fue predestinado que eso llegara en el tiempo que el Señor le plació a nosotros. Entonces, eso es lo que significa eso. Al mismo tiempo, repito, tengamos cuidado, porque este pasaje, si lo entendemos mal, va a afectar una doctrina importante como la divinidad del Espíritu Santo. Obviamente, la doctrina de la Trinidad. Miren lo que dice Charles Hodge. Presten mucha atención a lo que dice Hodge. Dice: este pasaje prueba a la vez dos cosas. Dice: la personalidad, o sea, que es una persona, no es una energía, como algunas religiones dicen que el Espíritu Santo es una energía, no, sino que es una persona. Entonces dice Hodge que prueba la personalidad, pero también la divinidad. O sea, tengamos en cuenta eso. Entonces el Espíritu Santo es una persona y es divino. ¿Ya? No solamente se queda en persona, sino que es divino. Y no es divino siendo una fuerza, sino siendo persona. Y mira la explicación que da Hodge. Dice: porque se le atribuye una actividad, ¿qué dice allí? Inteligente. O sea, se le atribuye al Espíritu Santo algo inteligente, escudriñar.
¿Está captando la idea? Si escudriña, sabe, conoce, piensa, razona. Una fuerza no razona. Y pues yo sé que aquí nadie piensa eso, pero si alguien nos ve y cree que el Espíritu Santo es una fuerza, pues aquí ya le queda, o una energía, ya le queda allí. Y también se le atribuye divinidad, ojo, porque también dice que lo escudriña todo, aún las profundidades de Dios. Y como dije, las conoce completamente y perfectamente. Entonces, ¿eso qué es? Omnisciencia. O sea, se le atribuye omnisciencia. Él sabe todo lo que Dios sabe. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan dice, cuando yo no esté, el Espíritu Santo le dirá todo lo que yo les he dicho? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Juan 14, 15, 16, cuando habla del Paracletos. Y le recordará todas las cosas que yo os he hablado. O sea, ¿por qué? No porque el Espíritu Santo andaba ahí como un aprendiz, igual que los discípulos, anotando, y cuando Jesús se va, quedó el alumno más sobresaliente de Jesús, que es el Espíritu Santo. No, es porque el Espíritu Santo es Dios, y cuando Jesús asciende, el Espíritu Santo conoce todo de Dios, y por eso podía revelarse a los discípulos toda la enseñanza que Jesús les dio. De hecho, Jesús dice, hay algunas cosas que no les he revelado, Él se las revelará. Así que, de hecho, vean cuánta belleza teológica tiene este pasaje, porque estuvimos hablando de la divinidad de Jesús cuando dijo el Señor de la Gloria, ¿se acuerdan? La semana pasada, el Señor de la Gloria, ahora el Espíritu Santo, escudriña, sabe, o sea, que tiene omnisciencia y tiene personalidad. O sea, a veces dice, búscame la Trinidad en la Biblia. Bueno, ahí está. De hecho, mire, dice, cuando dice el versículo 9, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces noten esto, no hubieran crucificado al Señor de la Gloria, son las cosas que Dios Padre ha preparado para los que le aman y el Espíritu Santo todo lo sabe. En 2 versículos vemos la Trinidad manifestada allí sin tener que diga, he aquí la Trinidad. ¿Me entienden? Eso para que usted lo aprenda y sepa defender su fe también. Ahora, seguimos. Es revelada por medio del Espíritu. Seguimos con este punto de que es revelada por el Espíritu y noten algo importante, la analogía. Ya les hablé ahorita de la analogía. Pablo usa una analogía muy lógica. Ahora, esto no quiere decir que hay un espíritu nosotros escudriñándonos. Eso quiere decir que nosotros mismos nos escudriñamos a nosotros mismos. ¿Ya? Pero Pablo hace una separación del espíritu humano conociendo al hombre y el espíritu de Dios conociendo a Dios. Pero aquí tienen la mejor forma de entender eso sin que se vaya a usted estar de espiritista y nada de eso. Sencillo, así como nadie puede conocer tus pensamientos más íntimos a menos que tú decidas revelarlos. Nuestro hermano Sasso está sentado allí, pero yo no sé lo que está pensando. ¿Usted cree que está prestando atención a la clase? Tal vez no. Tal vez tenga allá dije, wow, una hamburguesa del McDonald's. Pero yo no lo voy a saber a menos que él me lo revele. Y si él no me lo quiere revelar, yo me iré de aquí pensando que, Sasso estaba disfrutando la clase y estaba pensando en la hamburguesa que quería comerse. Y yo digo, estaba saboreando la clase. Pero yo no lo sabré si él no me lo revela. Asimismo, ningún hombre sabrá a menos que el Espíritu de Dios revele el plan de Dios. Por eso Pablo usa esta analogía muy interesante. Y como les puse aquí, una analogía muy lógica. Así como nadie puede conocer tus pensamientos más íntimos a menos que tú decidas revelarlos, nadie puede conocer los pensamientos y sabiduría de Dios excepto que su propio Espíritu lo revele. Ahora, ¿qué ocasiona eso entre nosotros? Sencillo. Así como yo estaría frustrado emitiendo una opinión pensando que conozco a Sasso y en verdad no sé lo que está pensando, así mismo vamos a fallar nosotros creyendo que conocemos a Dios si nosotros no se nos revela por el Espíritu Santo quién es Dios. Esto elimina toda pretensión humana. El mundo no la entendió, como dice el versículo 8, porque no tiene el Espíritu. Solo quien reciba el Espíritu puede conocer estas verdades. Por eso, miren, voy a tomar este ejemplo, de verdad, sin ninguna malicia, pero es un ejemplo que ilustra mucho, ya se lo compartí a ustedes, algunos, pues no a todos.
y pues va a quedar grabado, ni modo. Pero este ejemplo ilustra mucho esto, hermano. Si el Espíritu Santo no te revela es por gusto. Mira, por ejemplo, si un hermano en la iglesia hace algo que es pecado, pero digamos que vamos a poner un ejemplo, un hermano vino y se ganó un dinero vendiendo droga. Y digo, vamos a decirle que es hermano, ¿no? Pero una persona viene y gana un dinero vendiendo droga, y esa persona viene aquí y lo trae a la iglesia y lo ofrenda y lo comparte con los hermanos. Pero los hermanos se enteran que ese dinero fue por venta de droga, ¿verdad? Entonces cuando tú confrontas al hermano, el hermano dice que bueno, sí, es verdad, sí, es ilícito el dinero, pero lo hizo con buena intención. Y yo no creo que Dios castigue al hermano porque tuvo buena intención y trajo su ofrenda y bendijo a los hermanos. Para los que saben la historia verdadera que estoy usando similar, ya saben de qué les hablo. Pero la pregunta es esta. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque estas personas conocen a Dios bajo conceptos humanos, no bajo el Espíritu. ¿Están entendiendo? O sea, como, entonces tú dices, oye, pero póngale 0. Pero el problema es que no es un problema de inteligencia, hermano. Es un problema de revelación. Claro, no lo van a ver. Tú lo estás viendo porque tú tienes el Espíritu que te ha revelado que a Dios no se le llega con términos humanos, sino según Él lo ha establecido. Mi ofrenda, si está embarrada de pecado, no la debo ofrecer porque Dios la rechaza, porque Dios es santo. Pero cuando yo no entiendo esto, yo vengo y ofrendo lo que me da la gana. Y adoro con lo que me da la gana. Y hay mucha gente que lo hace. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque el Espíritu Santo no le ha revelado quién es Dios, ni le ha revelado la belleza del Evangelio. Entonces por eso viven así. No se trata de un problema cognitivo, hermanos. Se trata de revelación y no revelación. ¿Me explico, hermanos? ¿Se entendió el ejemplo que mostré? Y así muchas personas tienen un Dios a su manera. O díganme, si aquí nadie escucha a una persona diciendo, sí, pero yo no creo que Dios sea así. Entonces ya tú ahí puedes decir dos cosas. Primero, agradecer. Gracias, Señor, porque me las has revelado a mí por el Espíritu Santo. Y decir a la persona, te puedo ayudar porque vamos a comunicar. Esto ya voy a llegar al final del versículo, pero te voy a comunicar esa verdad en lenguaje espiritual, que el Espíritu Santo puede usar para también que tú lo entiendas. Pero puede que no lo entienda, porque tal vez el Espíritu Santo no le dé la gana de revelárselo a él o a ella. ¿Me explico? Esto es muy importante que lo entiendan, hermano. Hay cosas que la gente no va a entender porque lo está asimilando por medios humanos. Y si lo va a asimilar por medios humanos, no va a poder ser lo que Dios quiere que sea. No va a poder ofrendar, no va a poder adorar, no va a poder servir como Dios quiere que sirva porque su pensamiento es su fuente, no el Espíritu. Y eso fue, mire qué belleza ese versículo. Esto nos pasó hace poco, ya usted sabe la historia. Yo dije, wow, es eso. De verdad, disculpen, yo dije, bueno, es que esta gente como tonta, bueno, tengo que pedir perdón. No es que son tontos, es que el Espíritu no se los reveló. El problema está cuando a los que se lo ha revelado se dejan confundir. Ahora te das cuenta la vergüenza que debe darte cuando el Espíritu a ti sí te lo ha revelado y tú te dejas influir. ¿Me está entendiendo? O sea, tú que tienes la revelación, te dejas influir por uno que no tiene la revelación. O sea, tú has logrado algo maravilloso, que el Espíritu Santo, de hecho no has logrado, has tenido misericordia de que el Espíritu te haya revelado a ti por medio, o sea, Cristo te haya revelado por medio de su Espíritu, pero tú lo desprecias dejándote engañar por aquel que no tiene discernimiento. O sea, ¿te das cuenta de la gravedad del asunto? ¿Se entiende, hermano? No sé, quiero que lo entiendan porque no quiero que anden pecando en esta tontería, hermano. Tienes que entender que si el Espíritu te ha revelado, no subestima lo que el Espíritu te ha revelado. Y tampoco dejes que no vendas tu primogenitura, voy a alegorizar aquí un poquito. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Tienes revelación, hermanos. Entonces valora la revelación que tienes, abrázala y créela.
y luego defiéndela. Y esto no te debe hacer más soberbio. Por eso dije que una de las primeras cosas que tienes que hacer es agradecer a Dios que a ti sí se te reveló. ¿Y por qué agradeces? Porque no hiciste nada. A Él le plació revelarte eso. Entonces dice, gracias Señor, porque yo sí puedo ver el pecado que hay en esa adoración falsa. Yo sí lo puedo ver, pero si lo puedo ver y puedo huir de eso, no es porque yo soy más sabio, es porque yo he sido destinatario de la revelación predestinada, de la sabiduría predestinada ante la fundación del mundo, por medio del Espíritu Santo a mí. O sea, imagínense. Y esto nos lleva a gozarnos y a ver con humildad. Y entender el problema, pues, que el problema no se trata de algo intelectual, sino de discernimiento espiritual. Por eso, hermanos, es que entonces el siguiente punto yo le he puesto, pues, seguimos el tema de la sabiduría recibida por ¿quiénes? Por los creyentes. La sabiduría recibida por los creyentes. ¿Ya vieron? Si hay una sabiduría verdadera, pero estaba escondida. Pero esa sabiduría estaba escondida, pero estaba predestinada. Al mismo tiempo, esa sabiduría estaba preparada. ¿Para quiénes? Para los creyentes. Revelada por su Espíritu. ¿Ven cómo conecta todo? Entonces aquí el énfasis cambia de la sabiduría ahora al receptor. Y como les expliqué ahorita, hay dos fuentes de conocimiento. O sea, yo puedo entender la Biblia desde la fuente de mi conocimiento, de mi intelecto, de mis estudios, de mis títulos, o puedo entender la Biblia, el mensaje de Dios, el Evangelio, por medio de su Espíritu. El primero condena al fracaso. El segundo es el exitoso. ¿Estamos? Dios mío, ya. Padre, sí, ya. 30 minutos, bárbaro. Y me faltan 20 diapositivas todavía. Hay dos fuentes de conocimiento entonces. La mentalidad humana, que es la que ya describí, con pensamiento humano, títulos, estudios académicos, etcétera, que también incluye aquí poder, riqueza, como vimos ya en el capítulo 1. Y la otra fuente es la del Espíritu de Dios. Ahora, Pablo, miren lo que dice el versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Ahora, hermano, aquí no está hablando que hay dos espíritus literalmente, porque eso es una cuestión que hay gente que se ha ido por allí. O sea, miren lo que dice Gordon Fee, que de hecho Gordon Fee es pentecostal, así que si esto fuera así, como muchos pentecostales lo ven, pues uno de los eruditos pentecostales más grandes dice que no. Si él, que es su erudito, dice que no, pues ellos que tienen que ser obedientes a sus eruditos. ¿Estamos? Por eso se lo cito a él. Dice Gordon Fee, no está sugiriendo que existe un espíritu del mundo comparable al Espíritu Santo. Ni está refiriéndose a espíritus demoníacos. Porque aquí hay gente que dice que si no lo recibe por el espíritu, lo reciben los demonios. No, hermano, dejen a los demonios tranquilos. Déjenlo tranquilo. Mira, el día del juicio, ellos se van a levantar llorando y va a decirle a Jesús, pero esta gente tú me echaba la culpa a mí y el otro, sí, a mí también. Entonces, una cosa que nos tenían ahí reventado y nosotros estamos tranquilos. Nosotros estamos en el desierto allá de Arabia y acá los panameños, acá que yo no sabía que existía en Panamá. Y que sí, que el demonio me molestó, sí, que el demonio me majó, que el demonio se le metió a esa muchacha y me enamoró, que el demonio se le metió al muchacho y me conquistó. Sí. Bueno, su teólogo pentecostal dice no. No se está refiriendo a espíritus demoníacos. Presten atención a las comillas. Sabemos en español lo que significa, ¿no? Bueno, por ahí daré un curso también. Más adelante tiene un curso de español, porque las comillas como ironía, las comillas como resaltar, las comillas como citas. Bueno, hay varias formas de usar la comilla, pero aquí es ironía. No es espíritu, ya, eso es lo que está diciendo Gordon Fee, del mundo, ni tampoco espíritus demoníacos. Pero continúa Gordon Fee, vean para que lo vean, un tipo serio, hágale caso. Dice, más bien está diciendo, dice Gordon Fee, más bien está diciendo algo acerca del Espíritu Santo. O sea, el enfoque, nosotros en nuestra mente amarillista nos quedamos viendo cuál será el Espíritu. ¿Se acuerdan? Un ejemplo.
Todo el mundo anda indagando cuál es el sello de la bestia. Pero se le olvidó que en Apocalipsis 9 se menciona un sello de los cristianos. A ese nadie le importa. Eso no es pretty. Porque no es amarillista. Ese no nos provoca morbo. Pero el de la bestia, ¿cuál será? ¿Cuál es el que quiero ver? El chip, el teléfono, la vacuna. O sea, hermano. Pero nadie indaga cuál es el del espíritu, de los creyentes, de los hijos de Dios. Asimismo, aquí se mencionan dos espíritus y la gente, en vez de enfocarse en el espíritu de Dios, empieza a buscar cuál es el del mundo, cuál será el del mundo, será el potestad de Bugaba. Hay mucho choque para allá, yendo para Boca del Toro. Ahí hay una potestad. No, hermanos. Es bueno escuchar lo que dice Gordo Fico. Dice, está diciendo algo acerca del Espíritu Santo. El foco es el Espíritu Santo. Noten que desde el día dijo, la reveló por el Espíritu de Dios. Comparó el Espíritu del hombre, que no es espíritu, sino es el ser del hombre, con el Espíritu de Dios. Dice Gordon Fee, el Espíritu que nosotros hemos recibido no es de este mundo, más bien es el Espíritu que proviene de Dios. Pero no para allí. Gordon Fee sigue con algo muy interesante. La implicación es, ¿cuál es la implicación de lo que Pablo ha dicho? Dice, desde luego, que puesto que ellos tienen al Espíritu Santo, o sea, los creyentes, ¿qué deberían hacer? ¿Qué deberían hacer? Bueno, si hay cristianos lo pueden decir conmigo, ¿no? Porque es para nosotros, ¿no? Puesto que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que no es de este mundo, ¿qué deberíamos hacer? Desistir de pensar como este mundo. Pero hay muchos creyentes pensando como inconversos. Y las comparaciones que a veces tomamos de pensamientos de inconversos son las menos preocupantes. Porque a veces pensamos que si yo voy al cine a una película, He-Man ahora que va a salir, o salió, no sé ya. ¿Ya se salió? Bueno, voy a ver He-Man, al inconverso, mira, Pablo está pensando como los inconversos, va a ver He-Man porque eso es lo que no tiene que ver con esas banalidades, tiene que ver con cómo vives tu vida en tu santidad dirigida por el Espíritu de Dios o el del mundo. O sea, es que tú te compares con las cosas que el cristiano debe realmente mirar. Nadie, por ejemplo, se fija en cosas como yo siempre he hablado, en tu trabajo, tu dignidad en tu trabajo. O sea, el mundano dice, el jefe no está. Así que yo me voy a sentar ahí en esa paca y voy a esperar hasta que él venga, porque total no está, no me va a ver y voy a coger mi break. El cristiano no piensa así, no piensa como este mundo. El cristiano sí dice, yo lo hago para Dios, no para este jefe terrenal. Y Dios sí me está viendo que yo estoy aquí sentado, ganándome la plata fácilmente, o mejor dicho, robando, porque no estoy trabajando. Eso nadie lo comenta en la iglesia. Es más fácil criticar el cine, la fiesta, el vino. Ya sí, usted sabe cuál es mi cantaleta, porque la gente siempre viene con estas cosas cuando hay cosas que de verdad son las cosas que Dios está viendo, en algunas ocasiones con asco de nosotros. Porque pensar como este mundo no significa compartir. Digo, comemos y vamos al súper como este mundo. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos al súper. O sea, hay cosas, hermano. Enfócate en lo relevante del reino, no en las tonterías que hacemos nosotros comúnmente como ciudadanos de esta tierra. Porque acaso usted no va al baño porque dice los mundanos van al baño y yo no soy mundano. Ahí vas al baño y te limpias con el mismo papel que se limpia el mundano. Y hasta con el más perrón, porque hay muchos mundanos que usan Scott, cuida a tu familia, y tú estás usando tu papel ese que hasta que te raspa todo. Siempre mi mensaje será que te fijes en las cosas del reino que son relevantes, no en las tonterías que la gente normalmente... ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que esas cosas para cierto público son más fáciles de conseguir. Entonces esos son los estándares que los mismos legalistas han puesto y los religiosos y los locos han puesto para poder entonces someter a la gente. Pero las cosas verdaderas... ¿Qué lío, hermano? Ponte a ver en tu empresa, en tu lugar de trabajo, ¿qué piensan de los cristianos? Eso sí es una cosa que nadie anda preocupado por esa. Profesores, farmacéuticas, todo eso. Siguen pensando como el mundo, pero dice que no piensan como el mundo porque no van a 15 años de la sobrina. ¿Me está entendiendo? No, yo soy un cristiano, no puedes, pero tu trabajo te está comportando como un mundano.
Entonces, tengamos cuidado con eso. El discernimiento que Dios nos da es para vivir una vida cristiana en respuesta legítima al Evangelio, no a las tradiciones de hombres. De hecho, muy bonito porque como en 2, 3 sermones más, me toca Mateo 15. Ya se acuerdan, tu discípulo no se lava las manos, ya ahí me va a dar un gusto tremendo. Pero bueno, seguimos acá. Vamos a dejar Mateo a un lado. Entonces la sabiduría que Dios preparó es recibida ahora por los creyentes. Y hay un propósito por el cual el creyente recibe esta sabiduría. ¿Cuál es ese propósito? Dice, para que podamos comprender. ¿Y qué? Y valorar los dones, las dádivas, la gracia y la salvación que Dios nos ha otorgado gratuitamente, hermano. Que Dios nos ha otorgado gratuitamente. Que podamos comprender y la respuesta valorando cada cosa que Dios nos ha dado. Las cosas del evangelio, proceden del amor de Dios y por eso son gratuitas. Son dádivas. No has hecho nada para ganártelas. El Espíritu Santo te las reveló porque así quiso el Señor. Pero ahora Pablo aquí va a empezar a cambiar. Ahorita vamos a ver que va a empezar a cambiar ya. Viene una frase, pero antes de eso te voy a decir que va a empezar a cambiar. Que ahora lo que Dios ha revelado al hombre por medio de su Espíritu, ahora también el Espíritu lo capacita para que pueda presentar esa verdad revelada a otros. Y aquí es donde se va poniendo esto también hermoso. ¿Cómo entonces el Espíritu Santo te va a usar a ti para que le reveles a los otros la verdad que Él reveló? O sea, ya, mira, la verdad se te fue revelada por el Espíritu, sin mérito. El Espíritu te la reveló. Dios te la reveló por su Espíritu, pero ahora Dios le va a revelar a otras personas esa misma verdad del Evangelio por su Espíritu, pero usándote a ti también. Y dice Prevenbank dice, este no lo había mencionado nunca, ¿verdad? Mira lo que dice, es que me gusta, yo siempre estoy leyendo un montón de académicos, de comentaristas, etcétera, y a veces no cito porque a veces pues no me agradan ciertas cositas como se expresan, o sea, no está mal, pero bueno, pero sin embargo, o mejor dicho, sin embargo, esta frase me impactó de Bank. Mira lo que dice, Dios, porque es bien aplicativa, dice, Dios dio su espíritu. Él explica unas cositas, yo para no hacer la diapositiva muy cargada, lo resumí ahí. Dios dio su espíritu para permitir que todos los creyentes comprendieran la magnitud del don de Dios a través de Cristo. Aquellos que son verdaderamente espirituales son aquellos cuyas vidas evidencian que han. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hemos hablado en toda esta porción? ¿Se acuerdan que la porción tiene un título? La sabiduría de Dios revelada por el Espíritu. Ese es el título de esta porción. Me gusta que van tomando muy bien la idea de Pablo. Miren que no dice, aquellos que son verdaderos espirituales son aquellos son aquellos que han captado intelectualmente la sabiduría de Dios. Noten cómo la sabiduría, aquí no está refiriéndose a que Pablo está diciendo que se capta intelectualmente. ¿Ven? Sino que el Espíritu la revela y lleva a la práctica. O sea, esa evidencia es la práctica. Hermano, hay mucha gente que dice, no, que Dios me reveló, pero su práctica no es de acuerdo a lo revelado por el Espíritu. Hay gente que te puede recitar el Evangelio. Sí, el nacimiento virginal, la vida obediente perfecta, ministerio de Jesús de los 3 años, discipulado, y te va a decir todo esto, y te va a decir luego la muerte, luego la resurrección de Jesucristo, luego la ascensión de Jesucristo y el papel de intercesor eterno, y luego la segunda venida, y ese es todo el Evangelio. Sí, pero si no se evidencia en tu vida que esa sabiduría ha impactado tu vida, tal vez no las has captado. ¿Se entiende? No las has captado, porque tiene que evidenciarse. En tus palabras, no, en tu vida. Aquellos que son verdaderamente espirituales son aquellos cuyas vidas evidencian que han captado la sabiduría de Dios. Repito, en la vida.
Bueno, espero que la hayan captado, hermano. Y luego entonces vamos al 13, que dice, de lo cual también hablamos. Por eso es que, ¿vieron cómo terminé la otra diapositiva? Así como Dios se ha revelado al hombre, ahora lo capacita para presentar la verdad revelada a otros. Y ahí entonces conectamos el versículo 13. Dice Pablo, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pablo entonces cierra este ciclo volviendo a la predicación. Cuando estuve con ustedes no me propuse saber nada más que Jesucristo y este crucificado. Y no fui con palabras de sabiduría. ¿Se acuerdan? Pablo ahora dice que ahora que hablamos no con sabiduría humana. ¿Se dan cuenta cómo cierra Pablo este gran argumento? Entonces Pablo afirma que el contenido divino requiere un método divino. Por eso, hermanos, ya verás la aplicación que viene aquí también, pero igual pues me gusta siempre tirar un poquito adelante eso para que te vaya quedando allí. Pero por eso es que no puedes predicar a la persona y tratar de convencerlo con mera elocuencia. Por eso es que tú verás que predicas algunos si no funciona. Porque el contenido divino solo va a ser recibido cuando lo divino intercede. Lo divino impacta, revela. Si lo divino no se revela, el contenido no entra, hermano. ¿Estamos? De hecho, es aquí mismo en esta carta cuando Pablo va a decir en el capítulo 12 que nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu. O sea, nadie le reconoce como Señor a no ser que el Espíritu transforme tu corazón y te haga ver a Jesús como Señor. Por eso el contenido divino requiere un método divino, no un método humano. Y ya, pues usted sabe, ya hemos hablado mucho sobre todas estas cosas de juegos y de métodos llamativos para atraer a la gente. No, hermano, eso es por gusto, porque lo vamos a traer y se van a llenar, pero después se van a perder a sí mismos, porque sin contenido presentado como Cristo quiere que se presente, eso no tiene efecto duradero. Por eso tú has traído tal vez, bueno, no quiero, la visita no es para, no lo tomes personal, pero por un ejemplo, y si no viene, no lo juzguen más tampoco, pero es por eso que a veces no sabía que venía, pero de repente han traído una persona y usted la ven inclusive hasta se puede quebrantar y tú te animas y dices, oye, mira, pero de repente no viene más. Y no tiene que ver con algo más que con su corazón de que no reacciona. Pero en el momento viste que reaccionó. Porque a veces puede ser con una musiquita, puede ser con unas palabritas, lo conmovieron. Eso pasa mucho. Pero tiene que haber algo allí divino trabajando para que el contenido divino se deposite y haga su labor efectiva y entonces permanezca. Esto lo tenía planeado antes que viniera la visita, pero él no hace esto. Estamos hablando de otra gente. Pero me está entendiendo. O sea, esto nos trae descanso, no vagancia. No es que yo no voy a predicar porque el método es divino. No. El método divino es la predicación. La locura es la predicación que Pablo habla en el capítulo 1. Sin embargo, no te frustres cuando no funcione. Porque te llevas a entender que esto es algo divino trabajando, no tu palabra trabajando. No es tu palabra la que convierte. Es la palabra de Dios. Ni siquiera es tu palabra recitada la que convierte. Es el Espíritu Santo que agarra las palabras que tú dices y hace a la persona que le entienda espiritualmente para que reaccione espiritualmente y reconozca a Jesús como Señor. ¿Se entendió? Entonces, esta sabiduría no se transmite, hermano, con la elocuencia o la retórica griega de la época, hablando del contexto en el que Pablo escribe a los Corintios, y tampoco con la retórica de hoy. Mira, hoy veía en mi YouTube, Dios mío, es una cosa impresionante, no sé si usted lo ha visto, pero ahora el cristiano, mira, ya el cristiano ni siquiera evangeliza, ahora el cristiano es como que si tú eres cristiano tú tienes que debatir de una vez en las redes. Es como que hay unas ganas de debatir, es como que me convierto para debatir. O sea, no tiene idea cuántos debates me salieron hoy, no sé si el algoritmo me lo manda a mí a propósito, pero es que había muchos que eran de que live. O sea, en un momento tengo 5 debates pasando al mismo tiempo. Y de gente que yo ni conozco. Que apuesto que el vecino nunca ha recibido un evangelismo por parte de ese hombre.
Pero están las redes ahí debatiendo, sí, tú crees en la Trinidad, sí, no crees en la transubstanciación, consubstanciación. Los padres apostólicos, una cosa, hermano, tengan cuidado, que el que yo vea en eso lo va a reprender. Ni siquiera entienden bien el evangelio y andan de apologetas por ahí. Después les pasa la de Santi, que en el catolicismo, y ay, Señor, que allá quedó. ¿Por qué? Porque no se prepararon nunca en el conocimiento del evangelio de Dios, sino que empezaron a ver fue ganas de fama, ganas de ser trascendentes, ganas de tener rating, otros inclusive con ganas de sumar, porque también se suma. Pero el Señor no puede ser burlado, hermano. Y es triste porque yo les aseguro, hermano, yo les aseguro que mucha gente de esa, les digo, su barrio ni siquiera tal vez sepan que son cristianos. Pero andan de debatientes, por ahí andan de polemistas, de retóricos. El Espíritu Santo no requiere tu retórica, requiere que proclames el mensaje de Cristo y esté crucificado. Y eso es suficientemente poderoso para cambiar vidas. Algo más, ya casi termino, ahora sí. En su Biblia, no sé qué versión tenga, pero por ejemplo en el griego dice allí, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y miren lo que dice, así está en el griego, combinando espirituales con espirituales. ¿Qué problema de traducción sería ahí? Combinando espirituales con espirituales. Y eso ahora le rompió la cabeza a un montón de comentaristas porque ¿qué significa combinando espirituales con espirituales? Porque cosas espirituales, está hablando de personas espirituales, palabras espirituales. ¿Qué espirituales con espirituales? Y aquí hay varias versiones. Yo les voy a mostrar las dos más famosas entre los comentaristas, incluyendo un experto en griego como A.T. Robertson. Y miren lo que dice que significa. La mayoría de los comentaristas van a tirar estas dos vertientes. Uno, que eso significa enseñar verdades espirituales con palabras dadas por el Espíritu. O sea, enseñar verdades espirituales con palabras, verdades espirituales con palabras espirituales o dadas por el Espíritu. Pero inclusive, Barito, Adam Clark está a favor de la segunda, que para mí es la que no es. Pero digo porque Adam Clark, estuvimos hablando de Adam Clark esta semana. Pero dice Adam Clark que es comunicar verdades espirituales a hombres espirituales. De hecho, Adam Clark lo dice así, tal cual dice. Debería traducirse así. Comunicando verdades espirituales a personas espirituales, a hombres espirituales. Y Adam Clark yo lo respeto mucho. Sin embargo, que a veces he mencionado al dispensacional McDonald, pues esta vez, como usted tiene que ser imparcial, esta vez McDonald tiene razón. McDonald dice, y no la hamburguesa, hermano, ya estaban preparando los platitos, no se preocupen. McDonald dice que significa presentando verdades espirituales con palabras espirituales. Ahora, sí, Pablo, ¿y cómo tú dices ahora le vas a McDonald y el Adam Clark que era? No, vamos al contexto, porque yo uso los comentaristas, pero uno tiene que hacer su tarea. Ya, no me vengan con eso. Recuerdo lo que siempre le digo, no me vengan a usar los comentarios. Siempre me acuerdo de mi amigo José. José, te saludo si ya nos estás viendo. Lo quiero mucho, pero esa historia me dio mucha risa. Que estaba leyendo el comentario de Juan y no el libro de Juan. Pero miren lo que dice. Vean el 13. ¿Me siguen? Dice, de lo cual también hablamos. Ojo, no con qué. Ajá, pero no con qué. Una sola palabra. No con palabras. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que, las enseñadas. ¿Pero a qué se refieren las? ¿Es el las que? Las palabras enseñadas. O sea, está haciendo una comparación de palabras, Pablo. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? No le crea al comentarista de una, haga su tarea. Hablamos no con palabras, es el énfasis, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu. Combinando pensamientos, que es lo que el Espíritu Santo pone cuando te revela, con palabras espirituales. Pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ahora, ¿qué dice McDonald? Verdades que es lo mismo, verdades espirituales con palabras espirituales. Acá dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, Exactamente. acomodando lo espiritual a lo espiritual. Exactamente. O sea, lo revelado por el Espíritu se va a hablar en el lenguaje de lo revelado por el Espíritu. Alguien que busque la Biblia de Jerusalén, por favor, y otro que busque Dios habla hoy, y otro que busque NBI, por favor. NBI, Dios habla hoy, DHH y BJ, Biblia de Jerusalén, por favor. Dios habla hoy. Ajá. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Y esa es católica. Para los que satanizan, ay, la Biblia católica, hermano, que es una traducción también hecha por personas que son expertas, así que, y esta versión es muy buena. Lee la última parte, hermanazo. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. De hecho, para mí esa es la mejor traducción. Explicamos las cosas espirituales con términos espirituales, no de filosofía griega, no de sabiduría humana, sino con términos espirituales. ¿Por qué? Porque el término espiritual, Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. Es un término que filosófico no es. De hecho, estorba. Yo les expliqué ya eso. Locura, piedra de tropiezo. Pero esa es la forma espiritual de decir lo espiritual. Y el que es de espiritual por Dios, que el Espíritu Santo le ha revelado, porque sea espiritual, va a decir, oh, eso me hace clic, lo entiendo y me arrodillo. Y como dice Pablo mismo en 1 Corintios 14, se arrodilla y dice, oh, en verdad Dios está entre ustedes. Así de sencillo. NBI, escuchemos la NBI. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. ¿Ven? Que se parece mucho a la Dios habla hoy. Gracias, hermano Eliasib. ¿Se dan cuenta? Pero es la misma idea. Ahora alguien que lea la Biblia de Jerusalén, que es otra versión católica. Dios habla hoy es católica, la Biblia de Jerusalén es otra Biblia católica. ¿Alguien que la lea? 13, ¿verdad? Ajá. De las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. ¿Se dan cuenta? Ahora vemos verdades, pensamientos, realidades espirituales, pero ahí concluyen en palabras, términos espirituales. Claro, si van a leer otras, van a ver que entonces hay una que va a decir a hombres espirituales, otras van a decir cosas espirituales. Sin embargo, pues estas versiones son las que más se apegan a lo que realmente, porque esta traducción no solamente es del griego directo al español, porque el griego dice espirituales con espirituales. Así dice el griego. O sea, que una traducción literal es esa. ¿Qué haces tú con eso? Ese es tu rollo. Necesitas contexto para que veas qué significan esas palabras en el contexto en el que están. Entonces ya tenemos que son comunicando realidades, verdades, pensamientos espirituales con términos, palabras espirituales. Ahora veamos lo que dice Gordon Fee. Gordon Fee nos da una explicación muy bonita. Ya que ustedes la tarea lo estudiamos, estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora entonces Gordon Fee remata. Dice Gordon Fee. Hablamos palabras enseñadas por el Espíritu. Y él va diciendo, lo cual significa que explicamos. ¿Se vieron las versiones que leyeron? Explicamos lo espiritual. Y aquí abre un paréntesis y dice, que eso espiritual, ¿qué es? ¿Qué es eso espiritual? Recuérdense, lo espiritual con lo espiritual. ¿Qué será lo primero espiritual que es? Miren lo que dice, lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? La salvación, la gracia, el perdón. Todo eso es espiritual. Y entonces luego dice por medio de o con las palabras espirituales que nos enseña el Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo nos da las palabras que hablar, te pregunto, ¿por qué te sientes inseguro cuando quieres hablar de Dios? ¿Se acuerdan cuando Jesús en Mateo habla de que los discípulos lo iban a perseguir? Y se acuerdan, no se preocupen porque el Espíritu, ¿se acuerdan lo que dijo? Les dará que hablar. Y cuando yo pasé por allí en la prédica, yo toqué ese punto y lo sigo repitiendo porque tal vez necesites oírlo hoy una vez más. ¿Por qué te preocupas por las palabras
si tienes al Espíritu. Si tienes al Espíritu Santo va a dar que hablar, solo habla. Pastor, es que me da pena. Tienes al Espíritu, háblalo. Pastor, es que no sé qué decir. Bueno, es que no necesitas saber qué decir. El Espíritu dará las palabras. Obviamente, hermano, si nunca has leído tu Biblia, pues no te va a dar palabra, porque la palabra la tienes que sacar de los términos espirituales que has visto en la escritura del Evangelio registrado aquí. Pero si tú haces tus lecturas y tú estás ahí, habla, te aseguro que podrás hablar. Y conocemos múltiples testimonios en la historia de personas que no eran elocuentes y transformaron, fueron instrumentos de evangelismo para hombres que después fueron grandes hombres de Dios, que Dios usó grandemente por personas indoctas, según ellos, pero doctas por el Espíritu. Y de eso es lo que Pablo ha venido hablando desde el capítulo 1. ¿Dónde queda la jactancia? Aplicaciones, hermanos. Lo primero que quiero que tú veas de este pasaje es que el creyente posee un privilegio tremendo, hermano. Un gran privilegio es tener el Espíritu Santo como maestro interior. Mira esto, lo bello de esto. No tienes plata para estudiar la Biblia. Tienes al Espíritu Santo. Es gratis. Acuérdate que dice arriba que Dios lo dio gratuitamente. Gratuitamente. Pastor, pero yo no soy muy inteligente. Es que el Espíritu no necesita de tu inteligencia. De hecho, ¿se acuerdan la burra de Balán? La lana de Balán no hablaba. Porque es un animal que razona. Y le habló, hey, ¿qué te pasa? Pues no necesita, si el Espíritu hizo a un asna hablar, hermano. En la cadena tú estás arriba, ¿o no? El más bajito del coeficiente intelectual aquí está arriba de un asna. No creo que esté debajo, hermano. No puede estar debajo. ¿Y por qué entonces dudas de lo que el Espíritu Santo puede hacer por medio de ti? Tienes al mejor maestro. ¿Amén? Amén. Pues no los veo muy animados, como que no, yo quiero un maestro que sea un man de rango, un man que salga en la tele, que salga y yo, bueno. Eso habla de lo que buscamos entonces. Figura. Segunda aplicación, de estas son 6 aplicaciones, igual las voy a decir y ya terminamos. Entiende que el Espíritu te fue dado para que conozcas todo lo que Dios te regaló en Cristo. No vivas sin saber la grandeza de tu herencia. Escudriña la Escritura y date cuenta de todo lo que has recibido en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Ora constantemente para que el Espíritu te ayude a comprender cada vez más lo inmenso y valioso de lo que Dios te ha dado. Ora constantemente para que el Espíritu te ayude a comprender cada vez lo inmenso y valioso que Dios te ha dado. Ser espiritual no es solo hablar de verdades. En este caso, verdades evangélicas. O sea, no eres espiritual porque te la pasas hablando de la Biblia, hermano. No andes de que sí, Mateo, sí, tuviera que estuve leyendo esta semana en Apocalipsis, tuviera, sí, no, y eso que la semana pasada me leí 2 jueces y qué cosa más tremenda, viera. Génesis también, de hecho me puse a leer Génesis de nuevo por ver número 500. No, hermano, si tú me hablas a mí así, yo te voy a decir. Ajá. ¿Y por qué sigue pecando en esto? Que es una tontería. Un pecado inútil. A veces hay gente que peca de gratis. Un pecado que ni siquiera vale la pena pecar y peca. Pues de nada sirve que venga y te leas toda la Biblia, hermano. Sí. El diablo la ha leído un montón de veces. Sino que tu vida demuestre realmente que has entendido y aceptado la sabiduría de Dios. Tu vida tiene que demostrar que la sabiduría de Dios gobierna tu vida. Por ejemplo, si tú eres un cristiano, escucha esto, y sabes mucha Biblia, y tú vienes y llegas a tu casa y te dicen, ¿qué te pasa, hermano? Hombre, no soy una basura. ¿Por qué? Hombre, ya no sé, siempre le fallo a Dios, siempre, hermano. Tú le dices, mira, tú sabes mucha Biblia, pero al parecer no has entendido la gracia. Y yo conozco cristianos, inclusive en esta iglesia así. Se atormenta porque pecaron. Y digo, está bien que te sientas mal, pero no te tiras a llorar 10 noches ahí.
soy una basura para el Señor, porque sabes Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no conoce la gracia. Mejor léeme léeme un versículo, pero descubre la gracia en ese versículo y vive. No tienes que pasarte martirizando. O esa frase a veces de muchos cristianos, y que yo no sé si soy cristiano. Hermano, el Espíritu no te reveló eso. Y eso pasaba aquí. Ay, que el pecado siempre me vence y al final yo creo que al final, si el Señor viene, yo me voy a quedar. Pues no está demostrando que la sabiduría fue revelada por el Espíritu. Porque si la sabiduría te reveló eso, tú tienes convicción. Ojo, ¿qué quiere decir que vas a pecar y no te va a doler? No, es que nadie está hablando de pecar y no doler. Estoy hablando de pecar, que te duela, pero no te quedes tirado. Porque reconoces que hay gracia. La sabiduría de Dios se reveló a ti en la gracia de Dios, que dice que hay perdón infinito para ti, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahí mismo dice que quiero ser una libertad para pecar. No, de ninguna manera. Tampoco es que vas a agarrar a Dios de Congo de eso. Otra aplicación, como ya conoces el don de Dios, entonces que tus decisiones, actitudes y acciones reflejen esa sabiduría recibida. Que se vea. Que se vea. Si tú conoces que Cristo perdonó tus pecados, anda con tu frente en alto como un perdonado. ¿Me explico? Un perdonado no anda por ahí que, bueno, ahí, hermano, atropellado, destruido, pero siguiendo. Tú lo ves todos los días en la iglesia. Y ayunando, y posteando. Eso no es coherente. Estoy hablando de locura, hermano, dígame, pues si voy a cambiar, voy a quitar estas aplicaciones, no tienen sentido. Entonces vive como un redimido. Ahora no te vas a poner a rapear ahora, no. Ese es otro redimido. Ese que le gusta a la hermana Ana. Ana Yolanda, ¿no? Bueno, entonces la otra hermana esa usted la ve ahí, pero también es bien. O sea, ¿me entiende lo que quiero decir? O sea, vive como un redimido. Inclusive, escúchame, hay gente, mire con esto mira, hay personas, y esto lo digo, y esto aquí en esta iglesia ha pasado, pero créeme que ha pasado mucho con gente que conozco otras iglesias. Qué lío perdonar, pero dice que tienen la sana doctrina. Se hacen reformados, se llaman reformados, somos reformados. Sola escritura, solo Cristo, solo fides, sólido gloria, sola gratia, en el latín y todo te la dicen. Pero viven resentidos sin perdonar. De nada te sirve que te sepa las 5 solas, el tulip, la rosa, el naranjo, lo que sea. El fax arminiano, eso me he olvidado, el fax arminiano. De nada sirve, hermano, si tú no estás mostrando, porque digo, cuando tú haces el evangelio, que es lo que el Espíritu te revela, te muestra cuánto perdón has recibido. Y cuando tú entiendes eso, tú das perdón porque tú sabes cuánto perdón has recibido. Pero hay gente que dice, yo sé cuánto perdón he recibido, y pero otro hermano no. Espérate, eso es incongruente. Vive entonces como una persona que entiende el perdón que ha recibido. Si tú sabes que se te ha perdonado mucho, entonces perdona mucho. Hermano, te voy a dar la receta. ¿Cuántas veces debes perdonar? Perdona las veces que tú le puedas ganar a Jesús por una. ¿Me entiendes? Hasta ahí perdona. Si tú dices, bueno, con este perdón ya yo me pasé a Jesús conmigo o con el otro hermano, entonces ya tú puedes tener libertad para dejar de perdonar. ¿Alguien lleva la cuenta? ¿Alguien está a punto de ya cerrar eso? Mientras tú estás pensando en perdonar una ofensa, Jesucristo te ha perdonado 100. Por eso Jesús fue sabio cuando dijo, en la oración dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué sabiduría. ¿Y qué cosa Jesús? Mira, qué locura con esto. Jesús termina la oración y dice amén. Y mira lo que dice Jesús, porque si no perdonamos, o sea, como él se dio cuenta que los discípulos quedaron guillados y qué.
Analícenlo. Los discípulos le fueron guiados cuando dijo, perdona otra ofensa, así como también te perdonamos otra ofensa. Entonces Jesús, sí, porque tú y yo poder la gloria por el cielo, cielo, amén. Porque, y mire que él retoma esa explicación de ahí. ¿Usted le parece que eso fue a lo loco? Jesús terminó la oración y les voy a explicar lo que quedaron trabados, se lo voy a explicar, porque si nos perdona lo que no fue, ¿cómo te pretende que Dios te perdone a ti? O sea, pónganse a pensar, hermano, esos discípulos tienen que haber quedado tildeados ahí. No, espérate, no, ya no me gustó ese modelo de oración, espérate. En la oración de Juan estaba así. Ya los discípulos de Juan, ¿y qué? Estaba así. Y peor, porque Juan era más religioso. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces vivamos coherentes con el Evangelio. ¿He recibido perdón? Perdono. ¿He recibido misericordia? Hago misericordia. Santiago lo dice, porque el juicio sin misericordia va a ser para los que no son misericordiosos. Y por último, hermano, no intentes convencer con lógica sola. Deja que el Espíritu Santo sea quien ilumine el corazón de quien te escucha. No intentes convencer solo con lógica. Deja que el Espíritu Santo, que es quien revela, ilumine el corazón de quien te escucha. Es por eso, hermano, que yo puedo predicar y la persona tal vez nunca venga aquí, tal vez nunca venga allá, y usted no me va a ver molestándolo más nunca. Porque yo le he predicado a un montón de gringos. Algunos van a otras iglesias, porque tiene una iglesia para gringos, tal vez estén yendo allá algunos, tal vez otros no vengan. Yo me encargué de predicarles, de explicar el evangelio, pero yo no transformo corazones. Yo tengo que hacer mi misión, predicar a Cristo y este crucificado, pero el trabajo lo hace el Espíritu Santo en quien Él quiere. Cuando tú entiendes eso, tú no te mortificas. Entonces tú andas tranquilo, en paz, compartiendo la palabra, pero descansando en la sabiduría divina. ¿Se entiende, hermano? O sea, haz tu trabajo y no te preocupes por los resultados. Porque Dios te llamó a sembrar la palabra. Pero como dice Pablo aquí mismo en esta carta que veremos más adelante, yo sembré, Apolo regó y crecimiento lo da Dios. Y Pablo dice, por tanto, ni el que planta ni el que riega es alguien, sino Dios quien hace crecer. Pero a veces nosotros estamos como si nosotros somos los que somos. Yo los tengo que convertir de todas maneras. Vas a pasar toda tu vida ahí, tal vez perdiendo el tiempo. Mientras que hay otros que necesitan escuchar la palabra y tú estás enfocado en una sola persona que no está dando resultados. Entonces, aprendamos que la sabiduría divina es sabiduría también en tanto que Él sabe a quién va a llamar y a quién eficazmente y a quién no, ¿me entiendes? O sea, la sabiduría divina implica los llamados. La sabiduría divina implica también los escogidos. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú te afanas por cosas que no te tienes que afanar, entonces ya la sabiduría de Dios no está siendo sabiduría de Dios, sino que está pasando a ser sabiduría humana. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, ayúdanos a depender siempre de la sabiduría divina, que es la que no tiene errores, es la que no falla, es la que es perfecta, es la que es poderosa para transformar corazones. Y ayúdanos a desechar cada día más la sabiduría humana en cuanto a la labor misionera, la labor evangelística y en cuanto a la hora de exponer tus verdades. Que usemos sabiduría divina para los estudios seculares, para ser buenos estudiantes en la universidad, en el colegio, para ser buenos trabajadores, para ser personas inclusive de negocios que podamos ser eficientes. La sabiduría humana en lo humano, pero que la sabiduría divina la usemos cada vez que estamos dedicados en la obra que tú nos has encomendado diariamente. Que podamos compartir la palabra, pero tener siempre esa certeza de que eres tú quien hace la obra. Nosotros somos emisarios, somos heraldos, somos mensajeros. Decimos el mensaje, proclamamos la verdad, pero tu Espíritu Santo es quien convierte a las personas. Ayúdanos también a no ponernos frescos, a no dormirnos como dicen los laureles, sino a hacer nuestra labor con pasión y determinación. Sin embargo, recordar que los resultados son y te pertenecen a ti. Ayúdanos a entender eso, Señor, y ayúdanos a valorar el gran misterio que tú nos has revelado por el Espíritu, gracias a Jesucristo,
que nos ha llamado y ahora somos parte de su familia. Ayúdanos a valorar esto, ayúdanos a orar también cuando no entendemos un pasaje, cuando un pasaje no vemos aplicaciones que sean efectivas para nuestra vida, para ponerlo en práctica. Ayúdanos a orar para que el Espíritu nos revele también qué aplicaciones podemos sacar de ese pasaje para nosotros. Porque tu palabra es viva y eficaz. No es una palabra que quedó estática, no es una palabra muerta, no es una letra muerta, es una palabra viva que pasan los siglos, pasan los años y sigue haciendo efecto en la vida de cada persona que la lee. Tu Espíritu Santo sigue transformando vidas por medio de la palabra escrita. Esta palabra que ha trascendido muchos problemas, muchas persecuciones, inclusive han tratado de eliminarla, de quemarla y desaparecerla de la tierra. Sin embargo, tu palabra sigue allí, edificándonos en el 2026 a esta iglesia bíblica La Roca y a muchas otras iglesias alrededor del mundo. Ayúdanos a ver todo esto en la belleza de tu evangelio, ser agradecidos, orar por dependencia de tu Espíritu y a compartir el mensaje con pasión, pero confiando en que tú eres el dueño de la obra. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén.